La palabra que en esta ocasión vamos a ver se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 5. Dice así la palabra en esta hora. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la palabra que vamos a analizar en esta hora. De alguna manera u otra vamos a profundizar en un par de versículos aquí y vamos a tratar de traer la mayor cantidad de cosas que nos puedan enriquecer. Dios me guió por esta vía. Hay temas que ya conocemos, pero siempre es bueno que reforcemos y sepamos cosas adicionales. Quizás que se nos puedan olvidar o con el paso del tiempo perdamos fuerza, etc. Así que vamos a profundizar harto en el versículo 3. En esta carta, la primera carta que escribe el apóstol Pedro, que en esta Biblia se titula Una esperanza viva, es una palabra que está muy asociada a la fe y a la esperanza que nos debe caracterizar como creyentes. Amén. Y comienza diciendo, un agradecimiento de bendiciones hacia Dios, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y eso es el primer gran punto importante que voy a tocar y que es parte de nuestro transitar como creyentes. El renacer. Nos vamos a quedar con esta frase un momento y de esto vamos a hablar una parte importante de la enseñanza. Lo que significa renacer. ¿Qué implicancia tiene renacer? Porque imagínense este término que es tan profundo. La palabra renacer que se utiliza aquí es una palabra griega que se dice anagenao. Anagenao. Y significa engendrar de nuevo o nacer de nuevo. Renacer es engendrar de nuevo o nacer de nuevo. Y nosotros podríamos decir, ¿qué implicancia tiene el nuevo nacimiento? ¿Y cómo yo puedo atestiguar de su veracidad? No nos vaya a pasar lo mismo que le pasó a Nicodemo cuando Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo y Nicodemo le responde, Señor, ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? ¿Cierto? Es un misterio espiritual que la palabra nos presenta. Y el renacer tiene relación con un cambio de naturaleza. Renacer es nacer de nuevo y significa un cambio de naturaleza. Se debe atestiguar, es decir, afirmar la veracidad de algo por haber sido testigo de ello. ¿Cómo yo puedo atestiguar y decir que soy partícipe de una nueva naturaleza en mi vida? Porque Juan, capítulo 3, versículo 6, en esta conversación de Jesús con Nicodemo, que le vamos a dar una lectura a algunas partes de esto. En Juan 3, 6 la palabra dice, Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos aquí hemos sido nacidos de la carne. Toda la humanidad ha sido nacida por voluntad humana, por voluntad carnal. Por la unión de un hombre y una mujer se engendra una vida. No sale pera, ni tomate, ni un papagayo. Nace una nueva vida, pero es una vida que es engendrada por voluntad de carne. ¿Correcto? Que obviamente en su soberanía Dios permite, Dios creó un sistema de leyes,
una ley para concebir, donde se unen, ¿cierto? Todo lo que involucra la parte sexual del hombre y la mujer, y todas esas leyes operan para dar una nueva vida. Dios así estableció la creación en todo aspecto de la vida. Pero ese nacimiento es un nacimiento de la carne, físico. Y para poder ser partícipe de esta palabra y de estas bendiciones que nos ofrece la Escritura, nosotros necesitamos nacer del Espíritu. Nacer de nuevo. Porque nuestra naturaleza carnal es pecaminosa, inclinada a los deseos corrompidos del alma, a todo fruto de la carne, a la avaricia, a los celos, a la ambición, a la codicia, a la contienda. Nuestra naturaleza, somos todos conscientes de que es una naturaleza caída que constantemente está en busca de los deseos carnales. Y ello en nada nos aprovecha. Nosotros necesitamos ser partícipes de un nuevo nacimiento. Aquí la palabra nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Amén. Ojalá todos podamos levantar la mano y decir: yo he sido renacido. Pero las preguntas que vienen a mi vida en esta hora, acerca del renacer: ¿cómo yo puedo atestiguar y decir que soy partícipe de ello? ¿Cómo yo puedo tener esa convicción y esa tranquilidad de decir que yo he sido renacido? ¿Se ha generado un cambio evidente en mi vida? Porque el cambio de naturaleza implica algo nuevo, algo ha nacido. Se debería evidenciar un cambio. Y ese es el problema que muchas veces nos puede asolar como creyentes, de que podemos estar participando de una vida religiosa y de muchos preceptos, pero ¿qué fruto están haciendo de nuestras vidas? Qué bueno esa respuesta, hermano, qué bueno que uno pueda tenerla y examinarse y regocijarse y dar gracias a Dios, jactarse y decir: gloria a Dios, gracias, porque yo, razonando en lo que era, puedo decir que he sido partícipe de ese renacimiento. He evidenciado cambios en mi vida. Y qué mejor aún que en vez de que uno tenga que escudriñarse, el mismo entorno y las mismas personas que nos rodean nos puedan decir que ven un cambio en nosotros. Amén. Eso sería lo mejor, que se pueda evidenciar un cambio. Sí, Señor. Aunque ese cambio muchas veces al mundo no le agrada. Y también ese nuevo nacimiento, del cual debemos atestiguar con frutos, con un cambio como creyentes, se involucra también cambiar hábitos y viejas costumbres, o intentar lidiar con ellas. Como creyentes, no podemos quedarnos estancados ni varados en nuestro camino. Lo ideal y lo que Dios desea es que nosotros podamos ir peregrinando siempre hacia arriba, siempre hacia adelante. No quedarnos varados y que obstinación, rebeldía, orgullo y cosas semejantes a estas estén constantemente manifestándose en nuestras conductas habituales. Los problemas con nuestra lengua, el carácter iracundo y tantas otras de estas cosas que tenemos, porque tristemente allá afuera siempre la mirada va a estar puesta sobre nosotros. Lo ideal es que nosotros siempre estemos peregrinando y creciendo a partir de ese nuevo nacimiento. Si de lo contrario, ¿qué podríamos testificar de este evangelio? Si lo primero que la palabra aquí nos dice es que debemos haber experimentado un renacer. Y las implicancias de este renacer las responde Jesús. En esa conversación que yo le comentaba de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Esto se encuentra en Juan capítulo 3. Pasaje conocido que hace tiempo no hablaba de él. En Juan capítulo 3 está la conversación de Jesús con Nicodemo. Este fariseo que era un principal entre los judíos de aquel tiempo, un estudioso. Y en Juan 3
En los primeros versículos, en el versículo 2, por ejemplo, se nos dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, aquí siempre se menciona que lo curioso es que este religioso, este erudito, vino a Jesús de noche, intentando evadir cualquier mirada de quizás de los religiosos fariseos y celosos de la ley de esos tiempos. Él trató de buscar a Jesús en la noche, como a escondidas se podría interpretar. No lo hizo abiertamente. Y a causa de las grandes señales que Jesús hace, este fariseo le dice: sé que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús, aquí quiero dar varias respuestas para este tema del nuevo nacimiento que no le he dado el enfoque que le voy a dar ahora. Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso es lo primero importante. El que ha nacido, el nuevo nacimiento nos permite ver el reino de Dios. Porque eso es lo que dice Jesús. El que no nace, el que no renace, no puede ver el reino de Dios. Sigue la conversación, y ahí es donde yo le decía que Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo, a pesar de su intelecto, de su entendimiento en la palabra, las palabras que le plantea Jesús fueron como un muro hacia su entendimiento humano. Quedó sin respuesta alguna, no logró comprender lo que Jesús le estaba dando a entender. Y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, lo segundo que tiene que ver con el renacimiento o con el renacer es ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. Esas son las respuestas que Jesús le da a Nicodemo. Y ahí finaliza diciéndole: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. La carne, mis hermanos, ya todos conocemos y sabemos que la carne, el terreno físico está corrompido y siempre va a tender hacia los malos deseos. Por tanto, para poder vivir una vida plena, con propósito, que pueda ser capaz de aplastar la pecaminosidad en nuestras vidas y todo lo que nos hace mal, nos entorpece los propósitos, nos hace decaer, errar, cometer infracciones y un montón de cosas. Si no hemos nacido del Espíritu, difícilmente podremos, y de hecho difícilmente, casi imposible que podamos gobernar. El mundo nos propone terapia, nos propone Alcohólico Anónimo, nos propone un montón de opciones para mejorar la condición mental del ser humano. Pero el verdadero tratamiento efectivo y eficaz contra todo lo malo que habita en nosotros y que impide la gloria de Dios en nuestras vidas es Cristo, el nuevo nacimiento, su palabra, el arrepentimiento, ¿cierto? Eso es lo que verdaderamente produce un cambio evidente y potente y radical en la vida de las personas. Eso es lo que representa el Evangelio para nosotros, un renacer. Y hablando de ver del renacer, el renacer nos permite ver el reino de Dios. Así lo dijo Jesús. Y un ejemplo de esto, donde uno puede apreciar allá afuera que el que no ha nacido del Espíritu no es capaz de ver ciertas cosas, pero el que sí ha nacido del Espíritu sí es capaz de contemplar ciertas cosas. Y creo que muchas veces nos pasa que miramos a nuestro alrededor y no entendemos el comportamiento humano, la conducta y lo que pasa allá afuera. Nosotros en otro tiempo estábamos corriendo por esa misma carrera y hacia ese mismo barranco. Hoy en día estamos parados bajo el otro extremo y podemos mirar con una altura de mira todo lo que pasa alrededor nuestro. Porque ese nuevo nacimiento, el Señor nos ha dado una perspectiva amplia para comprender muchos misterios, ¿cierto? Que antes no comprendíamos. Ya no tenemos tantas dudas de por qué ocurren tanta infamia, tanta maldad, tanta injusticia, por qué suceden
toda esta serie de cosas en la humanidad, a la luz de la Escritura, el creyente puede responder con suma eficacia y certeza una serie de cosas, porque los misterios terrenales están siendo abiertos mediante la Escritura, mediante el Espíritu. El Espíritu nos va enseñando, nos va dirigiendo, es una de las muchas facultades que nos da ese renacer. Y hay una parte que se encuentra en Mateo, capítulo 13, que es la famosa parábola del sembrador que ya todos conocemos, donde Jesús habla por parábolas a la multitud de las personas, y entre ellos también se encontraban sus apóstoles. Y en la parábola del sembrador él da unos ejemplos, porque las parábolas sabemos todos que son comparaciones. Jesús en estas parábolas que nos retrata la Biblia nos está mostrando asuntos espirituales, pero los está mostrando de forma terrenal. Aquí lo habla acerca de un sembrador que salió a sembrar semilla, la semilla cayó entre pedregales, entre espinos, cayó en un terreno donde no había mucha tierra, y detrás de todo esto Jesús nos quiere revelar misterios espirituales. Amén. Y cuando Jesús le explica por qué usó parábolas con la gente, en Mateo 13, versículo 10 y 11 podemos leer: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A nosotros como hijos de Dios que hemos sido renacidos, nosotros somos capaces de apreciar los misterios del reino de los cielos, cosa que las personas allá afuera no pueden comprender. Este evangelio, esta palabra de arrepentimiento, de renacer, de esperanza, de fe, de salvación, allá afuera para el mundo tristemente está velado, porque la carne no puede discernir los misterios espirituales. Pero como nosotros hemos sido partícipes de ese renacimiento, somos capaces de entender misterios, así como en el tiempo antiguo los apóstoles eran capaces de entenderlos, mas el resto no era capaz. Aleluya. Y Jesús dice en Mateo 13, 16, después de estas palabras, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. O sea, parte de ese renacer, nosotros debiésemos estar experimentando en nuestras vidas una bienaventuranza constante de alguna manera, porque nuestros ojos y nuestros oídos permanentemente están viendo, están oyendo y están entendiendo muchas cosas a nuestro alrededor. Y Jesús les dice, bienaventurado. Y todo aquel que renace del Espíritu es un bienaventurado porque es capaz de ver y entender muchas cosas, mi hermano. Pero ¿y los demás? ¿Qué pasa con los demás? Los que no han renacido, los que a esta palabra les parece locura, que no la entienden, que no pueden practicar la fe, que no pueden creer. ¿Qué pasa con toda esta gente? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué ellos no? Oramos siempre por cada una de las almas que se encuentra allá afuera para que vengan al conocimiento de la verdad, para que la palabra pueda producir arrepentimiento y fe en sus vidas. Y Jesús ahí mismo, dentro de este discurso que les da a los apóstoles, el versículo 15, Jesús les dice, y de hecho aquí, mi hermano, en el versículo 14 y 15, es algo que citamos en el estudio de Isaías, donde Isaías ve la gloria de Dios y el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dice, te enviaré a un pueblo de dura cerviz, que no te va a oír, que no va a entender, que tiene sus oídos tapados y sus ojos cerrados. Con Ezequiel también le dice, Ezequiel, ve ahora esta casa rebelde. También predicamos de Ezequiel 2 y 3. Casa rebelde, le dice 8 veces la palabra rebelde en menos de 5 versículos. No te van a querer oír. Su frente es dura, pero yo haré tu frente más fuerte que la de ellos, como pedernal. Dios me ha hecho mucho hincapié en que nosotros hoy en día tenemos que convivir y no desmayar y no desanimar por la respuesta tan negativa que vamos a tener de las personas allá afuera.
tenemos que ser capaces de entender en el ejemplo de la Biblia, en el ejemplo de la palabra, que tanto Jeremías, Ezequiel e Isaías y muchos otros profetas fueron enviados a un pueblo rebelde, de duro y empedernido corazón, que no van a querer oír, que no se van a querer arrepentir. Y nosotros no tenemos que decir, no, Señor, no voy a ir porque ¿para qué voy a ir si nadie se va a arrepentir y nadie me va a escuchar? No importa, nosotros tenemos que actuar en obediencia, hablar y abrir nuestros labios igual. Y aquí la palabra nos dice, en Mateo 13, versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, aquí cita esta profecía que estudiamos, que vimos algunas cositas, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y el problema yace en este versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Porque el corazón, dice, se ha engrosado. La gente le impide renacer allá afuera, tener fe y arrepentirse porque su corazón se encuentra engrosado. Esa grosura es el pecado, es el deseo de no querer dar un paso atrás en ese caminar. No querer ceder ante los apetitos de la carne. No querer sacrificar la voluntad de la carne. Hay un corazón cubierto. No son los ojos y la vista natural los que permiten ver y oír realmente, hermano. No es que tus ojos y tus oídos vean y van a ser capaces de entender. Lo que nos permite ver y entender y apreciar los misterios de Dios, entrar al reino, ver el reino, renacer, es un corazón limpio. Porque el profeta dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón es la mente. La mente está cubierta por una capa que no les permite ver. Para que esa capa se queme y se deshaga, se debe producir arrepentimiento. Sin ese arrepentimiento, ese cambio de manera de pensar, ese convertir es dar la vuelta. Es imposible que las personas y todo aquello, incluso nosotros que hemos sido partícipes de ese renacer, crezcamos y vayamos hacia adelante. Todo eso nos va a impedir ver y comprender el reino de los cielos. Amén. Y nosotros como creyentes debemos marchar en una nueva dirección. Nosotros tenemos que dar fruto, esforzarnos cada día y no caer en el error que hemos hablado en las enseñanzas anteriores de endurecernos. Pues la dureza y la grosura no nos va a permitir ver, oír y arrepentirnos y convertirnos de ciertas cosas, porque podemos decir, yo nací de nuevo, yo puedo dar testimonio de ello, pero ¿eso hace cuánto pasó en tu vida? ¿Y qué hay ahora de tu vida? Porque es muy lindo experimentar el renacer, porque es una vez usted se arrepintió, lloró, derramó lágrimas, quiso de todo corazón seguir al Señor. Este mensaje le confrontó, le hizo ver y se abrió un nuevo mundo, porque se gestó una nueva criatura, hubo un cambio de naturaleza. Pero de allí en más, amén. De allí en más, cada día se van abriendo un montón de desafíos y en los cuales nosotros cada día tenemos que tener la sabiduría para tomar la dirección que Dios quiere. Amén. Entonces, ver el renacer como hijos de Dios, nosotros nos permite ver el reino. El Espíritu Santo, que es Dios mismo morando dentro de nosotros, nos permite experimentar en nuestra vida diaria una serie de situaciones que cada día nos dan testimonio de que estamos experimentando el reino de Dios en la tierra. Deberíamos, en nuestro caminar, en nuestra vida diaria, deberíamos haber sido partícipes de ciertas cosas en las que uno dice,
yo recuerdo este testimonio, yo recuerdo esta experiencia, yo recuerdo esta vivencia, yo soy consciente de que esta fe es verdadera, es genuina, realmente Dios me ha sorprendido, porque tiene que haber, en lo invisible tiene que manifestarse en lo visible, para que podamos dar testimonio, porque si estamos diciendo que yo he renacido y en mi vida estoy fracasando, en todo me va mal, mi vida va hacia abajo, perdí el trabajo, estoy achacado, amargado, enfermo, o sea, ¿qué evidencia puedo yo estar dando de que ha habido un cambio de naturaleza en mi vida? Porque no estamos exentos de perder el trabajo, de estar enfermo, de estar amargado un día, de andar atravesado un día, pero deberían ser en nuestra naturaleza instantes, momentos, no debiesen ser cosas permanentes en nuestro caminar. Amén. De lo cual deberíamos saber pararnos y ese mismo reino debería darnos las fuerzas, ¿cierto? Amén. Y lo segundo, que también nos habla Dios del renacer, es entrar. Gloria a Dios, porque un día por fe y por esperanza entraremos al reino. Pero aquí hay una palabra que se me vino a la mente, que también se encuentra en Mateo capítulo 16, en esta conversación de Jesús con Pedro. Mateo 16, 13. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar al reino. Si yo quiero entrar a un lugar, ¿qué necesito? Si yo quiero entrar por una puerta, ¿qué necesito para entrar por esa puerta? La llave. No, una llave. La llave, ¿correcto? Y el entrar lo vamos a desprender de esta conversación. Sé que pueden haber muchas más implicancias de estos temas y Dios lo expresa y lo exhorta en cada uno de nosotros como Él quiere. Esta palabra que vamos a leer en Mateo 16:13 es cuando Pedro confiesa al Mesías. Amén. Y aquí hay varias implicancias que vamos a tocar de acuerdo a lo que hemos visto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Acerca de él. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Dado las grandes señales que hacía Jesús, su ministerio, recorriendo las calles de Jerusalén, claramente se produjo una revuelta y muchos murmuraban y comentaban, pues los judíos eran conocedores de la palabra y de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quiénes dicen que soy? Y algunos, basándose en la Escritura, responden: bueno, Juan el Bautista, Elías, Jeremías, haciendo alusión a algún profeta, un gran hombre semejante a los que Dios envió en el pasado. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta ahí vamos a leer, hasta el 19, amén. De esta conversación quiero extraer algunas cosas interesantes. Lo primero, cuando Jesús pregunta: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro responde en el versículo 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire el versículo 17, Jesús le dice: bienaventurado. Lo mismo que Jesús nos dijo antes: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. Deberíamos ser partícipes de esa bienaventuranza en nuestro caminar diario. Ser bienaventurados, benditos, con el favor de Dios, porque eso significa bienaventurado. Y el Señor dice: bienaventurado
eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué decía Jesús a Nicodemo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Las revelaciones espirituales profundas, misteriosas, inescrutables, insondables de la palabra, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, solo vienen al hombre y mujer espiritual, porque el carnal nada les es revelado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Al espiritual les es dado entender los misterios de Dios. Y usted tiene que estar siendo partícipe de esa revelación en su vida. Usted tiene que ser partícipe, testigo en la enseñanza, en su vida, en la oración, de que Dios lo hace partícipe de sus revelaciones. Porque en lo espiritual se encuentra la revelación, el reino, la entrada, apreciar tantas cosas en el espíritu, a esperas de lo que se va a manifestar. Pero ya deberíamos estar siendo testigos aquí ahora, para tener fuerza para caminar en este camino tan duro que estamos llevando en este mundo. Porque si no, cualquier marea, cualquier viento, cualquier hora nos va a mover y nos va a botar de una. Y por eso les digo que no hay revelación en la carne. Se necesita renacer para poder que se abra el entendimiento y se revelen cosas mayores a nuestras vidas. La voluntad de Dios y una serie de cosas para nuestras vidas. Hay tantas directrices y cosas en nuestras vidas, hermanos. La vida sentimental, la vida laboral, la vida espiritual, los proyectos, los sueños, hay tantas las almas que están allá afuera, la familia, hay tantas cosas que Dios quiere hacer. Amén. Y acerca de esto, luego Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí hay otro tema muy interesante, porque este pasaje es el pasaje del cual la Iglesia Católica se ha basado para crear el papado, que Pedro es el que está en la puerta del cielo con una llave. No sé si en muchas caricaturas se dibuja a Pedro con las llaves, que él es el que va a darte la bienvenida en el reino, y que Pedro fue el primer papa. Y aquí hay toda una doctrina totalmente tergiversada. Y aquí entra lo que yo le decía antes. Ver, entrar, entender. Buenaventurados vuestros ojos porque ven. Tanta gente viviendo bajo el error de una doctrina errada y no son capaces de ver esto, hermano. Lo que Jesús estaba dando a entender aquí es que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Sobre la afirmación de Pedro, de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Él es la roca que sostiene toda su edificación. Él es la base y el cimiento de todo. Amén. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Porque Dios no vino a fundar una iglesia, un templo, un edificio. La iglesia que Él vino a fundar somos cada uno de nosotros. Sobre esta roca, sobre Jesús, se va a edificar la iglesia de Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso tiene que ser, imagínense vivir con la convicción de que el Hades, las tinieblas, no prevalecen con nosotros, contra nosotros, hermano. O sea, nosotros en ese renacer tendríamos que tener grandes convicciones en nuestro caminar diario y no andar con la cara larga, amargado, sino que Dios quiere que vayamos avanzando en nuestra faceta de hijos de Dios como guerreros de Él y podamos experimentar nuevas cosas, esforzarnos por ello, pues las tinieblas no prevalecen contra nosotros, hermano. Y ahí Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Pero no es que le dio la llave del reino a Pedro, es que ahí está simbolizando que a todos los que son nacidos del Espíritu, a todos los que han renacido, a todos los que le he revelado los misterios de Dios por el Espíritu, tenemos una llave para abrir y desatar, hermano. Para atar y desatar. Tenemos un poder grande en nuestras manos que Dios ha depositado en nosotros mediante la fe, mediante la comunión, mediante el alimento del Espíritu. Podemos vivirlo y experimentarlo en nuestras vidas y ser testigos de ello.
Tristemente en estos días, hermanos, estamos viviendo una atmósfera de tanta apostasía y son tan pocos los hombres y mujeres de Dios, nos incluimos todos en esto, yo mismo también, de entrar en una atmósfera más potente y más espiritual. Hoy en día, las maravillas que nos habla la palabra y tantas otras cosas que se hacían evidentes por el Espíritu, hoy en día nosotros, sin desmerecernos y sin desalentarnos, porque somos hijos de Dios y gloria a Dios por ello, pero las cosas que uno lee en la palabra a veces a uno mismo lo hacen dudar. Uno ve los sucesos que aquí acontecen, en especial quizá en el Nuevo Testamento, y uno quisiera ser partícipe de un cuarto de las cosas que se veían, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Tantas maravillas como Pablo reprende un espíritu de una hechicera, otro que era un adivino y quería comprar el espíritu y lo picó una culebra. Tantas cosas. Esperemos que Dios nos lleve a otro nivel y que podamos ir más allá, más allá. Hay un muchacho de México que me escribe siempre, que él se congrega allá y constantemente sube publicaciones y veía ahora, por ejemplo, que ellos están predicando afuera de un hospital. Se paran en la urgencia del hospital a predicar y ahí mismo se ponen a ganar almas. Qué lindo sería que más adelante, porque entendemos que hay tiempos, hay procesos de Dios, hay momentos, hay todo un trabajo previo, pero qué bonito que el día de mañana nosotros podamos estar haciendo más por el reino. Predicar, ir a las casas de los enfermos o al hospital, no sé, hermano, hay tanta necesidad allá afuera y tristemente yo debo decir que uno se enclaustra mucho en sus cuatro paredes. Por eso quizás no somos tan partícipes de la gloria y de las cosas que Dios hace cuando la voluntad nuestra se dispone para el Señor. Amén. Así que Dios nos ha dado una llave. Somos capaces de ver el reino, somos capaces de entender. Hemos entrado ya en el reino, ya porque ya hemos sido partícipes de ese renacer, de esa naturaleza divina, pero a espera de lo que va a venir. Pero ya en nuestras vidas se tienen que estar dando frutos, testimonio y evidencia de que esto es real. Si no, fácilmente seríamos conmovidos por cualquier ola o cualquier viento, como le decía antes. Y ahí mismo, en conclusión, entonces, hemos visto lo que es nuestra nueva naturaleza y lo que le acabo de leer. Ahora, ahí mismo, la palabra renacer en la Biblia se ocupa 2 veces y se ocupa solamente en esta carta. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, el mismo que estamos leyendo, en el versículo 23, Primera de Pedro 1:23, acerca de este renacer. La palabra nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Allí usted puede ver nuevamente que el renacimiento, este renacer que hemos experimentado, de nacer de la carne a nacer del espíritu, se ha producido por medio de la palabra. La palabra, el evangelio, por el oír. Porque la fe es por el oír. ¿Y qué ha entrado a mi oído? La palabra, el mensaje del evangelio, que permanece para siempre. Amén. Eso nos ha confrontado nuestro entendimiento. Yo entiendo que Jesucristo pagó el precio por mí, por mis pecados, por mis males. Todo esto entra a obrar una obra maravillosa, invisible, que no vemos, pero de allí nace el renacer de la persona, hermano. Y lo voy a hablar después, pero en su vida y en su experiencia, ¿usted a qué le atribuye su renacer? ¿Usted tenía muchas buenas obras y por eso renació? El renacer a la luz de la palabra
se refiere a un solo suceso, que un día escuchamos este mensaje y creímos y lo pusimos en práctica. Por lo menos yo puedo testificar de eso. A mí durante toda mi juventud se me hizo orar, se me hizo ir a la iglesia, conocía la Biblia, pero un día yo tomé la decisión con libertad y dije, yo quiero experimentar y vivir lo que dice esta palabra. Salir de la atmósfera religiosa, dejar de mirar a la gente, sino que yo descubrir si lo que está en este libro, esta palabra que vive y permanece para siempre, es real. Porque si no me voy de patita al mundo de nuevo a juntarme con los cabros. Porque no es mentira lo que está escrito aquí, po. ¿Cierto? Para mí fue así. Ya mi vida estaba tan podrida en esos días, voy a practicar lo que está aquí. Y si no veo fruto en mi vida y que esto no es real, yo me voy, me aguateo y me voy al mundo. Si esto es una religión más. Pero cuando yo empecé a practicar este mensaje, empecé a relacionarme con este libro, a leerlo, a escudriñarlo y a estudiarlo, fui viendo que en mi vida se produjeron cambios. Fui regenerado, renací, cambié de naturaleza. Yo, humildemente se lo comparto, puedo decir que fui partícipe de eso en un minuto de mi vida. Y espero seguir hasta el día de hoy firme en eso. Amén. Y eso me daba la fuerza para no desmayar. Porque de lo contrario estaría en el mundo nuevamente. Pero como veo que esta palabra se cumple a diario, espero que en todos nosotros también se cumpla. Y por eso siempre mi consejo ha sido: escudriñen la Escritura, abra la Biblia, léala, investíguela, ámela, relaciónese con ella, vea si esto es real, que no le metan golazo, que esto lo escribió la Iglesia Católica, que le agregaron libros, que está manipulado. Bueno, póngalo en práctica y vea los resultados y discierna por usted mismo. Lo cierro y me busco a Buda, a Mahoma y cualquier otra teoría y cosa rara, o sigo fiel a esta palabra. Así que aquí en Primera de Pedro, se fue una experiencia entre comillas que le contaba de que como el hombre, no sé, Buda, vamos a ver que Buda resucitó de los muertos, porque al final este evangelio que predicamos se centra en eso. Y con eso es lo que vamos a terminar esta enseñanza. Entonces Pedro nos decía que hemos sido renacidos, hermanos, de una simiente incorruptible. Porque carne y sangre no pueden entrar, no pueden ver, no pueden heredar el reino, porque es corruptible. Pero la palabra nos ha hecho renacer de una simiente incorruptible. Y eso lo creemos, lo vivimos por fe. Y espero que lo estemos experimentando. Y ahí mismo en 1 de Pedro, lo que estábamos leyendo, versículo muy lindo que me recuerda siempre a Andrea, el versículo 24. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Dónde está esa palabra? Primera de Pedro, de 23 a 25. Nuestra vida es como la hierba, como la flor, que un día nace bella, se marchita y se cae. Así de corta y de fugaz es nuestra vida, hermano. Así es, Señor. Pero qué mejor que buscar lo eterno, que es la palabra. Aunque nos cueste, no queramos negarnos a todo lo que nos gusta. Si no queremos negarnos a todo lo que nos gusta, pues sigamos bailándole el ritmo al mundo. Pero si queremos bailar al ritmo de Dios, queremos propósito, queremos vida eterna, queremos la recompensa y las grandes cosas que Dios nos ofrece y las que vamos a hablar a continuación, tenemos que sacrificar nuestra voluntad, nuestros deseos, y en eso no crea que está en su fuerza, en su capacidad de decir, no, si yo soy capaz de dejar esto, no. Eso se da por una relación constante con la palabra, con la oración y con el Señor, porque en nosotros no hay fuerza alguna para dejar el pecado. Amén. Amén. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Y volvemos a 1 de Pedro, al versículo 3, que nos hemos centrado en él, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Espero que todos hayamos renacido. ¿Para qué?
para una esperanza viva. Fíjese cómo le llama. Para una esperanza viva. Somos partícipes de una promesa relacionada a la esperanza. Y es viva y es verdadera. ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho. Porque ese renacer en nosotros nos ha hecho ver el reino, nos ha hecho entrar al reino. Hemos sido testigos en nuestras vidas de que la esperanza que tenemos es una esperanza viva y verdadera. Por eso dice que es una esperanza viva. Porque Dios no miente primeramente, pero nosotros en nuestras vidas también somos capaces de decir, yo tengo una esperanza viva. Yo no tengo una esperanza muerta. Porque yo he sido partícipe y testigo de cada una de estas cosas que la palabra me dice. Sí, Señor. Deberíamos experimentarlo y por tanto, como les dije en enseñanzas anteriores, gloriarnos en ello. Como decía Hebreos 3:5. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Lo que he dicho en enseñanzas anteriores y que ha sido otra cosa que Dios me ha traído. Esta esperanza que tenemos que también gloriarnos en ella. Gracias, Señor, porque las cosas que si verdaderamente creemos en la palabra deberíamos tener mayor gozo en nuestras vidas. Amén. Yo el otro día me levanté y desperté. Debo decir, quizás no había orado el día anterior, fue el día que trabajamos hasta las 5 de la mañana, desperté así ya dándole gracias a Dios todo el rato, así como, oh Dios mío, no, cuando pienso en la palabra, en las promesas, un día, gracias Señor porque es tan maravilloso y no creemos en este mensaje, si tuviéramos más fe. Qué bueno es poder creer este mensaje y retroalimentarse de él. Para gloriarnos en esa esperanza, me glorío, porque es verdadera, porque Dios vive, Dios es real, Dios está con nosotros. Y la esperanza que debemos cargar y tener como creyentes, esta esperanza viva que se nos ha dado por renacer, porque el renacer nos trajo una esperanza viva, soy partícipe, lo vivo, lo experimento por esperanza y por fe, es parte de la armadura del creyente. Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación. Y 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Cuando la Biblia, en la armadura de Dios, que se nos dice en Efesios, se nos dice el yelmo de la salvación. Y uno dice, el yelmo es el casco. La armadura del creyente, bueno, sabemos que el escudo es la fe, el espada es la palabra, el calzado es el evangelio, el cinturón es la verdad, los lomos de la justicia y el yelmo de la salvación. Ese es el yelmo, lo que cubre nuestra cabeza, la salvación que Dios nos ha prometido, de la cual ya somos partícipes, porque ya experimenté un renacer y un cambio de naturaleza. Ahora estoy esperando recoger la siega final de ello. Pero en Tesalonicenses se nos viene a aclarar un poco más lo que es el yelmo de la salvación. Y aquí nos dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea que el yelmo en realidad es la esperanza. Aleluya. Que está basada, centrada, esa esperanza tiene que estar sostenida en algo. En la salvación. El mundo tiene esperanzas terrenales. ¿En qué sostienen su esperanza? ¿Con qué están cubriendo su mente? Mi esperanza es que el dólar baje. Mi esperanza es que las acciones de este que tengo invertido suban. Mi esperanza es que mañana cuando me vaya a declarar a esta niña me acepte. Mi esperanza es que mañana atrape 7 pescados. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza nuestra mayor y que nos sostiene es la salvación. Aleluya. Y lo que vamos a leer nos va a hacer ver que esta salvación no es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa la salvación que se nos ha regalado. No es sencillamente, como dicen los ateos y tantos resentidos que me ha escrito, ay, a ti tú eres tan débil que Dios tiene que salvarte. ¿Y salvarte de qué? Y cosas por el estilo, hermano.
¿Acaso no vemos allá afuera cómo está este mundo? ¿Acaso este mundo no necesita una salvación, una purga, una limpieza, una redención de tanto sufrimiento que en este mismo instante está aconteciendo? Amén. El yelmo es el casco y cubre la mente. Nuestra mente, la salvación se sostiene en la esperanza, pero una esperanza viva y real, no es falaz. Y estamos protegidos de todo dardo con el escudo, pero también con el casco, para que no vengan otro tipo de ideas a movernos de esa esperanza. Porque lo contrario a la esperanza es la desilusión, el abatimiento, la desesperación, el pesimismo y la decepción. Como creyentes nosotros, insisto, no podemos ser personas que vivamos decepcionadas, vivamos amargadas, vivamos siendo pesimistas, vivamos desesperados, que me va a faltar para el pan, vivamos abatidos, acongojados. No, no y no. Y si usted me dice, no, es que yo hace 15 años renací, yo me gocé y fui 10 años a la iglesia, pero hoy día anda todo abatido, todo pesimista y todo decepcionado. Y lo que Dios más ha hecho hincapié es que el creyente, con tal que retengáis firme hasta el fin, no 7 años ni 12 años, hasta el fin, todos los días. Y por eso nos dice también la confianza del principio. Y por eso le he hablado tanto del renacer. A lo mejor usted ya conoció el renacer, ya lo experimentó, pero el renacer tiene que ser constante. Constantemente usted tiene que estar parado y cimentado sobre la confianza del principio. Porque cuando usted experimentó ese arrepentimiento y esa fe que le dio el renacer, fue lo más maravilloso, pero ojalá pudiéramos sostenernos en ello siempre. Y por sobre todo, que nadie nos venga a mover de la doctrina. Porque la doctrina bíblica y este libro se resume a la resurrección de Cristo como medio de salvación a través de la fe. No va más allá. Por eso le dije, ¿cuál fue su experiencia cuando usted experimentó el renacer? ¿Fue porque usted se portaba bien? ¿Fue porque usted hacía muchas buenas obras? ¿Fue porque no fue por esas cosas, hermano? Por eso la palabra dice que retoma la confianza del principio, porque en el principio tu renacer fue solo porque tú creíste. Y esa es la doctrina, creer, 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 creer. Amén. Amén. La esperanza es confiar, es aliento, es ánimo, es consuelo, es seguridad, es certeza. Y qué increíble que los sinónimos de esperanza, que es algo que no vemos, sea certeza y seguridad. ¿Sabes? ¿Cómo el sinónimo de esperanza va a ser seguridad si no tengo esa esperanza, no he visto a Cristo, yo no estoy en un cuerpo resucitado? ¿Cómo tengo tanta certeza? Por eso la esperanza y la fe van acompañadas, van de la mano. Hicimos un estudio de Tesalonicenses completo, donde Pablo le da gracia a los creyentes por la fe, la esperanza y el amor. Y Corintios dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el mayor es el amor. Amén. Esperanza y fe va a tener hasta el día ya en que nos vayamos. Pero el amor va a ser por siempre. Amén. Y bajo toda esta atmósfera de tantas cosas que se viven en el mundo, de tanta injusticia, de los abatimientos, de las crisis, de las inestabilidades, de la amargura, de los conflictos, las peleas, las disputas, los errores y tantas cosas que pueden estar aconteciendo en nuestra vida y en nuestro entorno, hay una palabra y que tiene relación con la esperanza. Hay una palabra que siempre también me marca mucho, que está en Gálatas 5:5. Y dice así, en Gálatas 5:5. Yo me lo sé de memoria pero porque me gusta mucho, pero lo voy a buscar. Porque creo que un solo versículo tiene tanto poder, dice así. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Amén. Nosotros, hermanos, que hemos sido partícipes del renacer,
Dice, por el Espíritu. El renacer involucró un nacimiento de simiente incorruptible del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si yo tengo ese Espíritu morando en mi vida, nosotros por el Espíritu guardamos por fe, por creer, por fe, la esperanza de la justicia. Amén, Señor. Si nosotros hoy podemos estar aquí parados y de pie y no ir a colgarnos a un puente con la cantidad de cosas abominables que acontecen a nuestro alrededor, es porque la fe y la esperanza nos sostienen de que un día se manifestará la justicia. La justicia divina y no la justicia terrenal que se coimea, se sabotea, se coerciona, se distorsiona y de la cual muchos salen impunes allá afuera por tener billetes. Pero de la justicia divina nadie escapará y un día nosotros por el Espíritu y por la fe y por la esperanza veremos la justicia. En todo orden de cosas, para cada crimen, para cada delito, para cada injusticia, para cada maltrato, para cada cosa que se experimentó en esta vida, cada persona rendirá cuentas de ella. Y Dios no dejará impune a nadie. Porque servimos a un Dios justo. Porque si servimos a un Dios injusto, nuestra fe no tiene sentido. Si Dios va a pasar por alto toda la injusticia y como creen algunos que todos van al cielo, porque se mueren traficantes, delincuentes y sicarios, y los funerales le ponen la fotito con el tipo ahí con una ala y nos vemos arriba, como si Dios fuera, no sé, Títere. un títere, el tío de la micro que uno le pide permiso y pasa así porque sí. Monedita de cambio. Entonces, las cosas no son así. Amén. Y todo lo que le he leído de Primera de Pedro, de la esperanza, del renacer, decía Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Nos hizo renacer para qué? Para una esperanza viva. Amén. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde nace el que yo pueda renacer y experimentar esta esperanza y hoy en día gloriarme en el espíritu de que Dios va a hacer justicia? En la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese es el centro de la Biblia. Ese es el centro de la palabra. Por más que la gente se demuera debatiendo de Apocalipsis, del Antiguo Testamento, de la ley, de la vaca que adoraron y tantas cosas, todo este libro se contiene en una sola cosa: resurrección de los muertos. Esa es la doctrina de la palabra. Ese es el hecho histórico que ha cambiado el antes y el después del calendario. La resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el renacer tiene sustento sólido y solo en la resurrección. Hemos creído a ese mensaje de que Jesucristo venció a la muerte y resucitó. Y por yo creer a ese mensaje, no por obra, no porque me porté bien, sino porque yo creía ese mensaje, yo fui renacido. Aleluya. Y ese mensaje, yo no vi a Cristo salir de la tumba y dejar el sudario ahí. Ese mensaje, como decía Primera de Pedro, nacido de simiente incorruptible por la palabra, por el testimonio. Al leer este libro he descubierto que este libro es verdad y más encima vimos la última enseñanza que el Espíritu es el testimonio. Y al recibir el Espíritu tenemos Dios mismo, el testimonio mismo aquí dándonos claridad, entendimiento y verdad en todas las cosas. Así que nadie le engañe, hermano. El Evangelio se sostiene en la resurrección de Jesucristo. Eso fue la confianza del principio. Creer que Jesús resucitó de los muertos. Y por eso usted se convirtió. Y si usted se mantiene cada día creyendo a que Jesús venció la muerte, usted cada día va a pelear porque usted sabe que usted también ha vencido la muerte. Dios le ha dado la victoria. Ya renació. Ahora está esperando la redención y la posición adquirida en los cielos. Aleluya. Nuestra fe y nuestra esperanza están sostenidos en Él, como lo dice aquí. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sí, Señor. Ya, no vamos a seguir mucho más.
Lo otro lo veremos, le vamos a leer un versículo más y con ello terminamos, porque este versículo resume mucho de lo que hemos hablado y se encuentra en Colosenses 1:21. Dios no quiere que nos conformemos al pasado, Dios quiere que estemos permanentemente en el crecimiento y cada día poder vivir una vida como creyentes sustentada en la esperanza, en la fe, para que no seamos movidos, hermanos. Colosenses 1, de 21 a 23, resume muy bien lo que hemos hablado. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí Pablo en estos 3 versículos de Colosenses expresa muy bien lo que hemos hablado hoy día. Versículo 21, Pablo dice, hablándonos a nosotros, a los renacidos, a los que estamos viviendo bajo el Espíritu, luchando con esta carne, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Respuesta categórica para lo que sucede allá afuera, pues el mundo es enemigo de Dios. Éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora hemos sido reconciliados, hermano. Y si se fijó en esta palabra, hemos visto 3 términos con el re. Renacer, resurrección, reconciliación. Dios nos ha reconciliado. ¿Dónde tengo esa frase? ¿Dónde tengo esta frase? La resurrección nos ha concedido el renacer para nosotros anunciar la reconciliación. Por la resurrección de Cristo, yo he renacido y yo quiero que los demás sean conocedores de la reconciliación, de que Dios ha reconciliado al hombre y a la mujer con él por medio de la muerte de Cristo. Y aquí nos dice en el versículo 21 lo que leímos, que nos ha reconciliado a pesar de que éramos enemigos de Dios, haciendo malas obras, portándonos quizás de qué forma en el pasado, yo me incluyo ahí de los primeros. Y versículo 22, en su cuerpo de carne. Él nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Porque dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, Jesús fue herido, molido, castigado y ya llagado. O sea, un castigo terrible cayó sobre el Hijo. Por eso aquí dice, por medio de la muerte. La muerte nos reconcilió. El castigo de nuestra paz, el que yo hoy tenga paz, fue sobre él. Yo debería haber sido castigado porque yo mentí, fui fornicario, fui mentiroso y cuántas otras cosas más practiqué. Y yo debería haber sido azotado y herido y abatido por la justicia divina y por la ley de Dios. Mas él se presentó y él pagó el precio para que yo hoy tenga paz, tranquilidad, y lo que haya hecho no me interesa y que el mundo me lo recuerde, no me interesa, porque él me ha reconciliado. Y nadie me puede mover de mi renacer, de mi cambio de naturaleza, de la esperanza y de la fe que Dios nos ha dado. ¿Se entiende ahora el conjunto de la enseñanza? Gloria a Dios. Y estamos cimentados en eso. En Colosenses nos decía, en su cuerpo de carne. Nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Ahí está la resurrección. En su muerte nos reconcilió, hermano. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad, y aquí viene algo muy interesante, el versículo 23, y que tiene relación con lo que le he comentado, de permanecer firme. Si en verdad, de nuevo una condición, si en verdad permanecéis fundados y firmes. Aquí habla de permanecer firme y fundado en la fe.
lo que le dije al principio. Usted se arrepintió y creyó por esa fe de que Él se entregó y pagó por su culpa. No por añadiduras de obras ni de cosas. Fue eso lo que usted le hizo arrepentirse y caminar hoy conmigo. Firme y fundado en la fe. Firme y fundado y sin mover. Mire estos tres términos. Firme, fundado y sin mover. En la fe y en la esperanza. Del evangelio que habéis oído. ¿Se acuerda? El evangelio. Por eso es importante que nosotros también anunciemos esta buena noticia a las demás personas. Así que ese ha sido el mensaje de hoy. Y vamos a escudriñar más cositas que son bien interesantes y que espero que nos den mucha firmeza, mucha certeza para todo lo que pueda venir a enfrentar nuestras vidas. Amén. Que Dios bendiga cada una de sus vidas. Amén.